Buenas tardes, iniciamos nuestra tecnoclase de hoy para explicar lo que son los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados son aquellos en que los activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos y flujos de efectivo de una compañía y sus dependientes se presentan como si fuese una sola entidad económica. En otras palabras, los estados financieros consolidados permiten presentar en un documento toda la información contable de una compañía y todas sus filiales, subsidiarias o asociadas. Aquí vamos a ver algunas definiciones de lo que componen los grupos de filiales, pero vamos a centrarnos solo en las reglas para la consolidación de los estados financieros. Todas las compañías subsidiarias que dependen de una compañía tenedora deben formar parte de los estados financieros consolidados. En esta consolidación se deben incluir todas aquellas subsidiarias donde se tenga el control de las acciones con derecho a voto, aun cuando la mayoría del capital sea de la controladora. En la consolidación se deben incluir los conceptos de cuentas por cobrar y por pagar entre las compañías subsidiarias que han de consolidarse. También se deben eliminar las inversiones de la compañía tenedora que se realicen con las subsidiarias. En caso de que la tenedora no sea propietaria de la totalidad de las acciones, se hace en proporción del interés minoritario o mayoritario, cual sea el caso, y se debe tratar como pasivo para efectos de consolidación. Para que los estados financieros presenten una situación financiera y sus respectivos resultados de operaciones razonables con las normas de información financiera. Los estados financieros deben corresponder a una misma fecha de finalización o cierre para poder formular todos los estados financieros con una sola controladora. En casos en que una o varias subsidiarias no puedan formar parte de la consolidación, se debe hacer lo siguiente. Son aquellas subsidiarias que sean extranjeras y que hay restricciones para remitir las utilidades a la compañía controladora. Y el otro caso es que sean subsidiarias que se dediquen a una actividad distinta a las del resto del grupo de las que tiene el control el consorcio. ¿Cuáles son aquellos aspectos financieros que se deben considerar para la consolidación de sociedades? Todas deben depurar el activo, así como registrar todas las obligaciones que sean conocidas. Asimismo, deben saldarse las cuentas de resultados a la fecha de consolidación. La consolidación tiene como ventaja que se pueden obtener ahorros al realizar operaciones a gran escala. Los costos de inversión pueden ser inferiores a los que resulten si la empresa controladora tuviera que aportar la totalidad del capital de la subsidiaria. Se puede controlar la administración de la subsidiaria, hay más seguridad en el abastecimiento de mercancías y materia prima, aumenta o mejora la composición competitiva en el mercado y también mejora el grado de solvencia para facilitar financiamiento. Además de que con el análisis del estado financiero consolidado, esto permite que los usuarios mejoren sus interpretaciones sobre la situación financiera del consorcio y los resultados de sus operaciones, y que los accionistas puedan ser informados a través de la administración y también a los acreedores en general. Para ello se deben seguir las siguientes reglas. A través de las notas de los estados financieros se deben revelar la naturaleza de la relación de conformidad con la definición de partes relacionadas, que es la descripción genérica de las transacciones,
el importe global de las transacciones, saldos y características, las políticas generales para fijar precios, el efecto de los cambios en las condiciones de las transacciones y cualquier otra información necesaria que haga comprensible la transacción. Cuando se le seleccionan las entidades y las transacciones para revelar, se debe tomar en cuenta que solo se requiere la revelación de las operaciones con partes relacionadas que representen más del 5% del capital contable del mes anterior a la fecha de elaboración de la situación financiera correspondiente. Además, no se requiere la revelación de transacciones que hayan sido ya eliminadas en los estados financieros consolidados, ni las que fueron eliminadas como resultado del reconocimiento a través del método de participación. Las partidas con características comunes se deben agrupar en más o menos lo que sea necesario con información relevante. Cuando haya control, se debe revelar la naturaleza de la relación, aun cuando no haya transacciones realizadas. Asimismo, no es necesario que se revelen las transacciones con partes relacionadas cuando la información ya se haya hecho conforme a los requerimientos de otros criterios. Para la fecha de presentación, todas deben coincidir en el momento en que se consoliden los estados financieros. ¿Cuál es la responsabilidad del contador público? Que debe de dictaminar sobre el grupo de empresas, no solo sobre una entidad económica. Debe considerar si la inclusión o exclusión de una o varias subsidiarias sea recomendable para realizar la consolidación, es decir, que no va a afectar la racionalidad de los estados financieros. Estos estados financieros deben prepararse y presentarse de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por lo tanto, el contador público se debe cerciorar de que las políticas de consolidación sean las correctas y comprobar de que el proceso contable, así como la uniformidad y consistencia de la aplicación de principios, sea la correcta. Si detecta alguna anormalidad, debe reportarlo o debe reflejarlo en el dictamen que vaya a emitir. ¿Cuál es este proceso contable? La entidad controladora debe sustituir la cuenta de inversiones en las compañías subsidiarias por los balances generales, debiendo hacer eliminaciones requeridas para evitar registros duplicados en los activos, pasivos, ingresos, gastos y utilidades entre compañías. Y se incluyen aquellas que no son realizadas por el grupo, reconociendo también los intereses minoritarios cuando no se posee el 100% del capital. En el caso de que las compañías tenedoras posean menos del 100% del capital, debe agregarse a su capital propio la parte que corresponde tanto al capital como el superávit. Los restantes, que corresponden a los accionistas o socios minoritarios, se deben presentar en el rubro de pasivo. La preparación de los estados financieros consolidados y en relación a la consolidación de una compañía tenedora del 100% de las acciones consta en lo que vamos a ver en los siguientes anexos. Se deben tener el estado de situación financiera de la compañía tenedora, el estado de resultado de la tenedora, el estado de resultado de la subsidiaria y el estado de situación financiera de la subsidiaria, las operaciones intercompañías, la hoja de trabajo para consolidar los estados de situación financiera, la hoja de trabajo para consolidar los resultados de las compañías del grupo y la hoja de eliminaciones del estado de situación financiera y el estado de resultados para el anexo general consolidado y el estado de resultados consolidados. Aquí vemos
el estado de situación financiera de una tenedora, el estado de perdón, de resultados de la tenedora, el estado de resultados de una subsidiaria. Vamos a trabajar con una por cuestiones de tiempo. El estado de situación financiera, el estado de resultado y las operaciones entre compañías. Por ejemplo, la compañía quiere el 100% de las acciones emitidas de la subsidiaria. La compañía controladora maneja la inversión de los accionistas de la subsidiaria a precio de costo mercado, el que sea más bajo. La venta de productos, aquí vemos un ejercicio, consta de 29.500 con un costo de 14.500 y se comercializa con un tercero con una utilidad de 10.000 bolívares. Hay una venta de inmuebles y entonces vemos aquí cómo se elimina entonces el capital o la inversión en la subsidiaria. Llevamos a capital social la parte que corresponde de las inversiones en la subsidiaria para eliminar las inversiones. Luego eliminamos las ventas contra el costo y vemos aquí cómo se distribuyen, en este caso, entre la tenedora y la subsidiaria, la venta y el costo de venta. Tenemos de la tenedora la venta de 29.500 bolívares, el costo de venta es de 14.500, hay una utilidad bruta de 15.000. La subsidiaria tiene una venta de 39.500 con un costo de venta de 29.000 y nos da un resultado de 10.000. Y consolidando, entonces tenemos 29 más 39, 69, 14.500 más 29.500, 44.000 y la utilidad bruta de 25. Luego presentamos la hoja de trabajo de la situación financiera de la tenedora y la subsidiaria, el estado de situación financiera de la tenedora y subsidiaria, y vemos que el saldo en libros de 155.000 bolívares, que representa la inversión de las acciones en la subsidiaria, van a constituir un exceso pagado de las acciones que se realizan, donde en libros había un importe de 30.000. Entonces se puede considerar como un crédito mercantil y esto no se debe justificar contablemente porque se va a ir amortizando hasta llevarlo al valor razonable de realización. Entonces aquí vemos los movimientos del estado de resultado consolidado de tenedora y subsidiaria y aquí vamos haciendo los asientos que reflejamos anteriormente del costo de venta y de las ventas. Y obtenemos entonces el consolidado de la tenedora y la subsidiaria. De igual forma, entonces obtenemos el estado de resultado consolidado, donde vemos que están unidas las ventas y el costo de venta, la utilidad bruta en venta, los gastos y el resultado de consolidado de la tenedora y la subsidiaria. Para efectos de pago de impuestos sobre las rentas, todos deben estar consolidados y asumir a través de la utilidad el pago del impuesto sobre las rentas. Por lo tanto, la utilidad consolidada es la suma de las utilidades obtenidas por la compañía tenedora más la subsidiaria. Ok, aquí se aplica el método de participación que lo tienen ya definido en los recursos de aprendizaje.
Y en este caso la poseedora, perdón, la tenedora no posee el 100% del capital y deben presentarse entonces como un pasivo en el balance consolidado después del capital. Entonces aquí vemos cómo se va a determinar ese interés minoritario. Aquí, por ejemplo, la compañía subsidiaria tiene 1.000 acciones, donde el interés mayoritario lo tiene la tenedora con 920 acciones y un interés minoritario de 80 acciones. Entonces, aquí calculamos cuál es ese interés minoritario. Aquí están las reglas para la presentación de estados financieros consolidados. Primero se obtienen los estados financieros, como lo vimos antes, en el número de nexos, luego se elaboran las hojas de distribución y aquí vamos a ver la hoja de trabajo de consolidación que tienen en la parte inferior y todas las operaciones que realizaron entre sí todas las compañías, ¿verdad? Vemos cuál ha sido el excedente. Aquí, por ejemplo, hay 2.000 acciones a 1.150. Buenas tardes. Hay un valor de mercado de las acciones de 2.300.000. Vemos que el capital social es de 2 millones, el superávit ganado de 500 y la revaluación de activos es de 150.000. El valor real del capital son 2.650.000 y hay un valor de mercado de 2.300.000 y tenemos un valor real de 2.600.000, por lo tanto hay un excedente de 350.000. ¿Por qué se dice que hay un déficit? Porque el valor real es mayor al valor de mercado y determinamos esa diferencia. Aquí vemos el estado de situación financiera de la tenedora y el estado de la situación financiera de la subsidiaria. Lo mismo aquí, los asientos de ajuste, los valores en tránsito, que ya definimos en las operaciones, y los documentos por cobrar, los dividendos que se decretaron y lo que se ganó de la utilidad del ejercicio. Y aquí comenzamos a hacer los asientos de reclasificación para registrar los pasivos reales a cargo de la compañía tenedora por los descuentos de los documentos. Luego llevamos a las obligaciones bancarias, los documentos descontados, hacemos los asientos de eliminación, tal cual está dentro de las operaciones para cerrar las inversiones en acciones de la subsidiaria. Luego registramos la eliminación de la inversión en la industrial con el déficit que ya hemos calculado. Registramos los documentos por pagar y por cobrar, que son las relaciones entre compañías. Lo mismo en los documentos por pagar y por cobrar. Ya tenemos aquí todos los asientos y vamos a ver entonces cómo los reflejamos en la hoja de trabajo. Aquí vamos llevando, aquí está la subsidiaria y los asientos de ajustes que se han ido realizando. De aquí nos dan los nuevos valores consolidados de las compañías o del grupo, para luego llevar al estado de situación financiera consolidada y cuáles serán los otros estados financieros que vamos a utilizar, que es el estado de cambio en la posición financiera y el estado de flujo del efectivo.
¿Cómo lo determinamos? Aquí tienen todas las indicaciones de cómo deben determinarse, cómo deben hacerlo y cuál es el procedimiento para registrar los inventarios en las compañías subsidiarias y la controladora. Espero que lean con detenimiento todo lo que tienen acá para que puedan entender un poquito el estado de flujo del efectivo y el procedimiento para determinar los inventarios perpetuos. Cualquier duda, por favor, no duden en escribirme a través del correo que tienen establecido para ese fin y los podamos entonces aclarar con suficiente antelación para el momento en que deban realizar el- la evaluación formativa. Buenas tardes y espero entonces las consultas.